Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 36 al capítulo 10, versículo 8. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a los 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. El evangelista San Mateo nos ha presentado a Jesús en la ciudad de Cafarnaúm, donde le ha devuelto la salud plena a un paralítico que estaba prácticamente petrificado. Después llamó a Mateo y este lo dejó todo, pero tuvo la oportunidad de hacer un banquete al que Jesús asistió, donde los fariseos interrogaron a los discípulos de Jesús para que pensaran si era bueno el maestro que habían escogido, y Jesús les había respondido: aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificios. Después los discípulos de Juan interrogaron también acerca de por qué si ayunaban los discípulos de los fariseos y los discípulos de Jesús no ayunaban, porque los discípulos de los fariseos y los de Juan sí. Enseguida se nos habló de que mientras iba a la casa de uno de los jefes de la sinagoga a curar a su hija agonizante, entre la muchedumbre que lo oprimía y no le permitía avanzar, una mujer había tocado su manto y había quedado sana de una hemorragia que tenía ya 12 años. Después resucitó a la hija de este personaje que acababa de morir. Y después de este acontecimiento, curó a 2 ciegos y finalmente a un endemoniado que estaba mudo, le liberó y le concedió la posibilidad de volver a hablar. Es en este contexto que se nos introduce este pasaje en el relato. Se nos cuenta que Jesús, al ir recorriendo las ciudades, anunciando el Evangelio, pasando por las sinagogas de las ciudades y las aldeas, anunciaba la buena nueva del reino de Dios. Pero la gente reaccionaba emocionada y él vio una muchedumbre muy numerosa y sintió compasión de ella. Pero la palabra que aparece aquí es una palabra que de algún modo nosotros hemos sentido. Cuando una emoción nos domina, sentimos en nuestro interior, en las vísceras, que algo se remueve o se conmueve. Jesús fue conmovido interiormente, sintió compasión de esa gente a la que vio como si fuera un rebaño de ovejas
muy numeroso, a las que les hacía falta un pastor, por ello estaban extenuadas y desamparadas. Entonces Jesús habló a sus discípulos y está actuando como maestro, y así nos dice Jesús, una enseñanza directa primero a los discípulos. Tienen que aprender que hay una cosecha madura lista para recogerla. La mies es el trigo maduro, pronto para ser cosechado. Y les dice a los discípulos que es muy abundante, pero los cosechadores son muy pocos, los desborda el trabajo. Y les dice una enseñanza, ¿qué tienen que hacer? La mies que está ya lista son esas muchedumbres ansiosas de ser atendidas, necesitadas de atención. Y les dice, ellos deben hacer oración, deben rogar al que es dueño de la mies, a Dios mismo, para que Él decida mandarle operarios para que recojan la cosecha en sus campos. La enseñanza es muy importante. Dios siempre quiere mandar trabajadores a sus campos a recoger su cosecha, pero quiere que se les suplique, que se les ruegue en oración. Y una vez que Jesús había dado esta instrucción, llama a los 12. Estos son descritos aquí como discípulos nuevamente, y a ellos les confiere un poder, el poder que Él mismo tiene para expulsar a los espíritus impuros. Hemos visto a lo largo del Evangelio cómo Jesús expulsa demonios, desde aquel de la sinagoga hasta el último que ha expulsado, sanando a un hombre que no podía hablar. Ese poder pertenece a Jesús, es autoridad propia suya, pero Él ha decidido concederla, compartirla a estos 12 discípulos. Y además, con ese mismo poder ellos podrán curar enfermos de todo tipo, sus achaques, sus dolencias. Y nos pone entonces San Mateo la lista de los 12 apóstoles. En la tradición de Israel normalmente se hacía un listado de un rabino y los que eran sus discípulos, y curiosamente en el ambiente romano algo parecido había entre las escuelas filosóficas. Se nos dice quiénes son, el primero y el último aparecen siempre igual, uno en la cabeza y otro al final, en las 4 listas de los apóstoles. El primero es Simón, llamado Pedro; el segundo Andrés; el tercero Santiago, que en realidad debe traducirse como Jacobo, y su hermano Juan, hijos de Zebedeo; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, al que describe como publicano el mismo autor del Evangelio, que es prácticamente el mismo. El otro también es llamado Santiago, pero debería ser llamado Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo y Judas Iscariote. Después de pasar la lista de estos 12 que serán los nuevos patriarcas del nuevo Israel, nos dice a dónde los envió Jesús. No pueden ir a la tierra de los paganos ni a tierra samaritana. En este momento su misión debe circunscribirse a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así ha visto esta muchedumbre y ha decidido Jesús que primero vayan a buscar a los israelitas para anunciarles el Evangelio, que vayan y les proclamen por donde quiera que pasan que el reino de los cielos se ha acercado definitivamente. Y la evidencia de este anuncio será la curación de los leprosos, enfermedad incurable en Israel, y todos los demás enfermos. Pero también tienen el poder de resucitar muertos, que Jesús acaba de ejercer apenas con la hija del jefe de la sinagoga, y expulsar los demonios, cosa que han visto ya los discípulos muchas veces que Jesús hace, y ellos también lo van a poder hacer. Pero hay una instrucción como discípulos de Jesús a estos que ahora se les llama apóstoles enviados. Significa apóstoles enviados, Jesús los ha enviado, han recibido gratuitamente este poder.
ejérzanlo gratuitamente. Y de esto va a depender siempre, no solamente en la antigüedad, sino en la actualidad, la eficacia del evangelio anunciado con palabras y con hechos a todos los que el Señor manda. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.